darle esto. Entonces, ya, el problema es el que está acá. Dice, realice un algoritmo que acepte desde el teclado el radio de un círculo y muestre su área y su perímetro, enviando los mensajes correspondientes. ¿Ya? O sea, en el fondo lo que yo quiero es dar un radio, el valor de un radio de un círculo, y el programa solo me calcule el área, el perímetro y lo muestre en pantalla. ¿Ya? Entonces, esperen acá que se tardió esto del replic. ¿Cómo están programando ustedes? ¿Están usando esta plataforma? No, Sí. o sea, tengo que cargarnos Spider. Yo sí. Yo sí. Ya, Pero en clase hemos ocupado esto. ya. Spider funciona, es súper bueno Spider en todo caso. Pero Replit también es como más rápido y además que si ustedes se crean una cuenta, pueden guardar los códigos que hacen, que eso también es bueno. Pues pueden, como para cerrar el computador y después volver a abrirlo, van a poder ver en el fondo el avance que hicieron. ¿Y podemos ver los códigos de otra gente? Y me parece que los podéis compartir, no estoy seguro, yo no lo he usado tanto. Yo en general programo en bloc de notas, encuentro que es más cómodo, en un texto plano, mucho más fácil, y después los compilo como en la línea, por línea de comando. Y es que Spider como lo encuentro muy enredado a veces, pero sé que para partir es súper bueno. Ya, entonces, lo que queríamos era hacer un programa que reciba un rayo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer primero? ¿Alguien se la juega? ¿No? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Ya, de nuevo, acá está ¿cómo se les suma esto? Ah, no, ya acá. Esto, necesitamos hacer un algoritmo que ingrese el radio de un círculo y calcule su área y su perímetro. ¿Ya? Entonces, ¿por dónde partiríamos nosotros? Declarando la variable entera del radio, el número del Exacto. radio. Entonces, claro, deberíamos crear una variable radio que le voy a poner R de forma muy original y le podemos asignar un valor. Por ejemplo, Oye, una 2. pregunta. ¿Sí? Por ejemplo, si pongo un float 3,0, ¿Ya? ¿me lo toma como float? Sí. O sea que podría poner el radio como float mejor. Sí, Para exactamente. cubrir Podría todas las ponerlo como float. posibilidades. Sí. Ya, bueno. Pero acá lo que queremos en el fondo es que, o ya hagámoslo así, pongamos radio 3,0. Ya, entonces ahora lo que viene es calcular su área y su perímetro, ¿cierto? Entonces vamos a crear una variable que se va a llamar A por área, que va a ser el área del círculo. ¿Cómo se calculaba el área del círculo? Era pi por r cuadrado, ¿cierto? Sí, ¿Sí? creo que sí. Ya. Acá por defecto no está definido el valor de pi. Así que yo voy a hacer trampa y voy a crear una variable que se llame pi, que va a ser 3,14. 15. No, ya 3,14 no. ¿Ya? Entonces, esto va a ser pi por. ¿Cuánto era pi por r cuadrado? ¿Cierto? Pi por r. Chuta. Pi por r. ¿Dónde está la r? Pi por r. Y al cuadrado. Entonces, la forma de hacer el cuadrado es ponerle otro r. Pi por r, ¿cierto? O también en Python el cuadrado se hace con 2 por seguido. Entonces, esto que está acá se entiende como un r cuadrado. Cuando yo pongo por. ¿Cierto? Si yo quisiera sacar, por ejemplo, la raíz cuadrada, yo podría hacer también. Chuta. Falta un paréntesis. Ahí sí. Podría hacer, por ejemplo, elevado a un medio, ¿cierto? Y eso es la raíz cuadrada. ¿Cierto? Porque elevar a 1 partido 2 es sacar la raíz cuadrada de r. Ya, pero en este caso, como estamos calculando el área, es elevado a 2, ¿cierto? Chuta. Ahí sí. Y el perímetro, ¿cómo se calcula el perímetro circular? 2 pi r. Bueno, 2 por pi por r. Chuta. Y ahora, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que falta? El input. El input, que ingrese los datos. Eso era al principio, ¿cierto?
Entonces aquí nosotros le pusimos un valor arbitrario que va a ser siempre igual a 3. Pero lo que queremos en verdad es que el usuario ingrese un valor. Entonces, como dijo ahí el compañero, queremos que sea un float, porque queremos que sea un decimal, ¿cierto? Y aquí vamos a poner input, con paréntesis. Y aquí podemos no poner un mensaje. Voy a poner un mensaje porque me gustan los programas que son un poco más humanos. Entonces voy a poner, de hecho, por favor, ingrese el rayo. Ya, entonces ahora en R vamos a guardar esto. Después vamos a calcular el área y el perímetro. ¿Funcionará esto o no funciona? Por favor ingrese el rayo. Ya, vamos a poner, no sé, por el rayo va a ser 5. ¿Por qué le faltó el print? Eso. O sea, funciona el código, ¿cierto? No tiró ningún error, pero no me está mostrando nada porque no puse ningún print. Entonces, lo importante al final siempre es poner un print, ¿cierto? Por último, para saber que el programa terminó. Entonces, yo podría poner, por ejemplo, un print para saber que pasó todo lo que está entre medio, pongo print chao. Entonces, si se ejecuta ese chao es porque en el fondo terminó. Aquí ingresa el radio 32, y chao, porque ya llegó hasta acá. Entonces, todo lo que estaba anteriormente está todo bueno. Ya. Una forma de buguear el código, ¿cierto? Y de saber que todo está bien. Pero lo que queremos nosotros es imprimir en verdad el área, por eso nos interesa. El área es, dos puntos, y aquí le podemos poner como área, y otro de los mismos para el perímetro es perímetro. Ah, mentira, pues no existe esta variable área y perímetro. Ahora me tira un error, me equivoqué, ¿cierto? Si pongo un radio Era 32, A y B. sí, pues me tiró error, ¿cierto? Porque me dice la variable área no existe. No entiendo. Entonces aquí era A y P, como dijo el compañero. Ahí sí. Ingresa el radio, ya no sé, 50. El área es, ahí la calculó, y el perímetro es tanto, ¿cierto? Ahora es importante siempre que le pongan las unidades para que se entiendan los mensajes, pero hasta aquí ya está bien, ¿cierto? Disculpa, tengo una pregunta. Pregúntame. Es que no entendí eso de float, como para qué sirve. Ya. Lo que pasa es que nosotros le podemos pedir información al usuario a través de una función que se llama input, que es esta que está acá, ¿ya? Pero por defecto, esto hace que todo lo que nosotros escribamos en el computador y después apretemos un enter, lo entienda como un string, como un texto. Entonces, por ejemplo, voy a comentarlo todo, voy a comentar el resto del texto. Ahí está, todo el resto del texto va a estar comentado ya. Yo lo único que voy a hacer es voy a pedirle algo al usuario, aquí dice por favor ingrese el radio, y después simplemente lo voy a imprimir, ya, para que veamos qué es lo que ingresa el usuario. ¿Dónde está? Es un error. Entonces, si yo corro este texto, o sea, este código, me dice por favor ingrese el radio, y yo aquí puedo poner cualquier cosa, puedo poner letras, por ejemplo, le doy enter y va a entender que eso que está acá es lo que yo ingresé en la variable R. Entonces R es igual a todo este texto. No necesariamente es un número, ¿ya? Entonces pasa que, por ejemplo, si yo corro esto y acá escribo 3, él entiende que yo escribí un texto, que adentro del texto hay un 3. No un número, sino que yo escribí un texto que adentro dice 3. O sea, para efectos prácticos, R ahora es exactamente igual a, a ese texto que es así, 3. Es lo mismo que hacer esto. ¿Se entiende? No es un número, sino que es un texto 3. De hecho, lo podemos ver también porque hay una función que nos permite calcular el tipo, o sea, nos permite mostrar el tipo de la variable. Entonces voy a poner print, y aquí adentro voy a poner type, y voy a poner R. Entonces esto me va a decir el tipo de la variable que es R. Entonces yo, por ejemplo, de nuevo voy a poner 3, y me dice que la variable 3 es del tipo string. ¿Se entiende? O sea, para este código, entendió a 3 como un texto, cuando yo le pido una entrada. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que si yo hago cálculos después con un texto, me va a tirar error, porque los cálculos son para hacerlos con enteros o floats, pero con texto no puede hacer esta operación, no puede elevar, por ejemplo, un texto a
A2. No existe eso, ¿cachai? Entonces me va a tirar problemas. Entonces, si yo lo corro así tal como está, y pongo de nuevo el radio 3, aquí me tira un error, porque me dijo que no puede, por ejemplo, elevar al cuadrado el texto que yo le entregué, que es este 3. Entonces, para solucionar eso, lo que hay que hacer es pedirle a esta variable que está acá, que el texto que yo estoy pidiendo al usuario lo transforme a un float o a un string. Entonces yo, por ejemplo, ya voy a guardar acá, le voy a poner así, mira, texto, y aquí guardé lo que me metió el usuario, y ese texto lo voy a pasar a una variable float, haciendo acá float de texto. Entonces, la función float lo que hace es que agarra el texto que yo le ingresé y lo convierte en un float. Entonces, de nuevo, si yo aprieto, ahora si aprieto 3, por Ah, y ahí ejemplo, ya como número. ahí queda como número. Aquí entendió que era un float, ¿cachai? Y ahora cuando le pido el tipo, me dice que es float. Ya no es un string, Ya. sino que es un float. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, no sé, pues, soy un usuario de estos típicos usuarios que le gusta meter cualquier cosa y escriben esto? Escribió este texto, ¿cachai? La función float va a tratar de transformar esto en un texto, y ahí no sé bien qué va a pasar. Espérate, a ver. Me escriben, no sé, pues, hola, por ejemplo. La función float, aquí en esta línea, en la línea 5, igual va a tratar de transformar el hola a un float, pero no sé cómo lo va a dejar. Veamos qué pasa. Me tiró error, porque me dijo que la función float no puede convertir este hola, no lo puede convertir en un texto. O sea, a un float, ¿cachai? Entonces ahí hay que tener cuidado, porque la idea es que ojalá solo el usuario meta, como que haga bien la pega de usuario. Entonces, claro, si pongo 3,5, ahí sí funciona. ¿Se entiende? O sea, Sí, 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 Profe, ahora ¿sí? profe, para los textos, ¿es necesario poner string o no? No, por defecto siempre son string. El Ah, ya. input siempre entiende que todo es string. Ahora, pero si solo ¿Y yo... el con los int es un números hay número que entero? aclararlo. Sí, sí. ¿Cómo? La niña que preguntó al último. ¿Qué ¿Yo? pasó? Eh, Sí, 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 tú. ¿Y mm, int es para número entero? Claro. Entonces, por ejemplo, ya, lo vamos a hacer todo. Voy a poner aquí con más variables. Ya en F va a estar como float, en R va a estar como entero. Entonces yo, este texto, y voy a hacer lo mismo que está acá, pero para la F. Entonces acá tengo la letra F y acá tengo la letra F. Entonces, el texto que yo ingrese, lo que yo ingrese acá, lo voy a transformar a un float y lo voy a transformar a un entero. Entonces, veamos qué pasa. Digo, por favor ingrese el radio y supongamos que alguien me mete un número entero. Entonces, aquí se va a caer cuando trate de transformar el texto aquí en esta línea. Trata de transformarlo entero y no puede, porque dice que este 3,5 no es un entero. Pero claro, si la persona, por ejemplo, no hubiera hecho eso y hubiera puesto eso como hubiera puesto como radio 3, ahí lo transforma a un entero. Ahí sí puede. ¿Se entiende? o sea que el int es para el entero y el float es para decimales. Sí. O sea, Y float es como más general, claro, como más que igual se general. pueden poner. Sí, sí, exacto, es más general. Bueno, hay ciertas situaciones donde nosotros solo vamos a querer utilizar entero y no float. Entonces, por eso también es importante tener el int por ahí. Pero claro, en general nosotros podríamos, para casi todos los problemas que estamos viendo nosotros, podríamos poner puro float y es mejor. Ahora, lo que pasa es que habitualmente, con respecto a esto que está acá, pasa que yo estoy escribiendo dos líneas, ¿cierto? Estoy guardando el texto del usuario y después lo estoy transformando en un entero, pero lo que hace la gente habitualmente es que se ahorra estas dos líneas y la transforma solo en una pura línea, y es esto que está acá, lo meto al tiro acá, en vez de guardarlo en una variable que se llame texto, porque después no la voy a usar nunca más. Entonces, por eso lo escriben así. Entonces, al input que yo le estoy pidiendo al usuario, le aplico la función int para dejarlo en entero, o le aplico la función float, por ejemplo, si quisiera transformarlo en un decimal al tiro. ¿Se entiende? Sí. Ya. Entonces, cada vez que yo le pida al usuario un número,
acuérdense de poner acá número. O sea, tienen que transformarlo a un entero, o sea, a un int o un float. ¿Ya? Acuérdense de eso porque es importante. Y si yo le pido al usuario un string, entonces ahí tienen que ponerlos como string. Entonces, por ejemplo, yo podría pedirle el nombre al usuario. Entonces aquí vamos a pedir otra entrada y vamos a poner input, ingresa tu nombre, por ejemplo. Y acá al final, cuando yo muestre esto, le voy a poner un saludo personalizado. Le voy a poner print, hola, y aquí le ponemos su nombre. La variable que tiene guardado el nombre, que en este caso se llama nombre. Hola nombre. Entonces, le damos play a esto y me va a decir, ingresa tu nombre. Supongamos que yo me llamo Pepe. Ingresa el radio. Va a ser 3,54. Entonces aquí me dice, hola Pepe, el área es tanto, el perímetro es tanto. ¿Se entiende? Que aquí no fue necesario agregar adelante del input nada porque en el fondo lo quiero trabajar con un texto. Esta que está acá sí es texto. ¿Cachai? No Ya. es necesario convertirlo a float o a int o a string porque por defecto ya es un texto. Igual podría ponérselo, pero es innecesario. Podría hacer esto, ¿cachai? Pero no va a cambiar en nada el código. De nuevo, hola Pepe, y acá voy a poner el radio, ¿cuánto dije que era? 3,54, y ahí me tira ahí se me pasó una virgulilla, y ahí está. Oye, y tengo una pregunta. ¿Se puede poner más de un, como en la parte que dice print, hola, coma, nombre, si yo tuviera una variable que sea apellido, ponte tú, ¿se puede poner en la misma línea? Sí, sí. Y cuando uno trabaja con los strings, en Python en particular, hay muchas formas de juntar texto. Yo puedo juntarlo, por ejemplo, así, hola, nombre, coma, no sé, separando por coma, aquí tengo otra variable que se llama, no sé, pues, apellido. Aquí vamos a crear, en alguna parte tenemos que crearla, así, pues, aquí, por ejemplo, el apellido, supongamos que sea González, porque todos se llaman González. González. Entonces, ahora yo corro esto, tu nombre, ahora me voy a llamar Juan. El radio es 3,54 y ahí está. Hola, Juan González. ¿Se entiende? Sí. Podría pedírselo al usuario también. En vez de poner esto acá, podría poner ingresa su apellido. ¿Cachai? Entonces, copio esta línea de acá, ingresa tu apellido. En el caso que no quiero que sea fijo, acuérdense que esto del string de acá adelante lo puse para ejemplificar, no es necesario. ¿Ya? Solo con los strings no es necesario. Cuando quiero que sean números, hay que pedirle que los transforme en números. ¿Ya? Entonces, corrámoslo de nuevo. Ingresa tu apellido, Araya, tu nombre Pedro y el radio 4.3. Y ahí está, hola Pedro Araya. Se pueden, en Python, tú podías unir los strings a través de, por ejemplo, aquí están con una coma, ¿cierto? Y yo podría, por ejemplo, también ponerle un más. Y ahí lo que hace es que lo junta. Junta el nombre y apellido como si fueran un solo string. Entonces, si yo corro esto, también va a funcionar. Voy a poner mi apellido y... ¿Cuál otro apellido? Rivas. Mi nombre es Martín. Y mi radio es 2.3. Entonces ahí lo juntó. No sé si caché que juntó los dos strings que yo le di, Martín y Rivas, y me los puso juntos. Pero como no hay espacio, los puso muy juntos. Martín Rivas. ¿Se entiende? Sí. Ya, bacán. Entonces, para darle el espacio, yo podría, por ejemplo, querer asegurarme que hay un espacio entre medio, y aquí podría ponerle que también le sume este string, que es un string con un espacio, ¿no? Entonces, si yo hago esto, de nuevo, Martín Rivas y el radio es 2,3, ahí está. Ahora sí salió con el espacio, porque yo le pedí que pusiera un espacio entre medio. ¿Sí? Sí. Ya, bacán.
Entonces, eso, acuérdense, tenemos las entradas, acá vienen todos los tipos de cálculos que nosotros queramos hacer, esto no era necesario que esté acá, vienen todos los cálculos y la salida. Esta es la estructura típica de un código, de la mayoría de códigos que nosotros vamos a revisar como al principio, ¿ya? Los que salen en la guía, esta parte donde vienen los cálculos, el algoritmo mismo, puede ser tan compleja como quieran, ¿cierto? Pueden tener if, for, listas, un montón de cosas, pero la estructura casi siempre es la misma. Mira, de hecho acá, no sé si pueden ver que estos son la solución de los problemas está en este documento. Entonces está, por ejemplo, entrada, los cálculos, salida. Entrada, cálculo, salida. Problema 3. Entrada, cálculo, salida. Problema 4. Entrada, cálculo, salida. Problema 5. Entrada, hago mis cálculos muy largos y la salida. Problema 6. Muchas entradas, hago mis cálculos y después hago mi salida. Problema 7. Entrada nuevamente, hago los cálculos y salida. Se dan cuenta que en el fondo la estructura es siempre la misma. Pido una entrada al usuario, hago los cálculos, pongo la salida. ¿Sí? Entonces acuérdense bien de como que cuando tengan que enfrentarse a un problema, al menos ya sabemos cuál es más o menos la estructura, ¿cierto? Ahora, ¿qué variables voy a crear? Y cuáles necesito, si tengo que usar if o for o lo que sea, eso va a depender del código que hagamos, ¿ya? Veamos otro más. Veamos, por ejemplo, el problema 4. Dice, crea un algoritmo que reciba dos números positivos y calcule el valor absoluto de su resta. Valor absoluto. ¿Alguien sabe lo que es el valor absoluto? ¿Se acuerdan? Valor absoluto. Es el número, como La La distancia. distancia al número al 0. La distancia del número al 0, muy bien, ¿ya? Pero yo me voy a quedar con, a ver, déjame buscarlo, siempre está, esto que está acá. Esta es la definición del valor absoluto, ¿cierto? ¿Sí? Voy a ver si Sí. lo pillo, me gusta como está con las llaves, pero no puedo pillar. Aquí está. Ya bueno, pero en el fondo, es que no puedo encontrar como bonita. Pero es esto que está acá, ¿cierto? El valor absoluto es igual a x si es que x es mayor o igual que 0, y es igual a menos x si es que x es menor que 0. Entonces, si aquí pongo un menos 3, me va a hacer menos 3, o sea, me va a quedar un 3. Y si pongo 3 positivo, como es mayor a 0, va a ser el caso de acá arriba, ¿cierto? Entonces, como pueden ver acá, hay dos casos y hay un sí. Entonces, ¿qué tenemos que usar para resolver este problema? If. Un if, ¿cierto? Está pintado. Está como muy evidente. Entonces, vamos a borrar esto. Acuérdense que le puede subir los códigos, así que no se estresen porque no alcanzaron a copiarlo, y están en el video también, ¿ya? Entonces lo que vamos a pedir al usuario van a ser, aquí nos piden que sean dos números positivos. Ah, bueno, no, dicen que sean enteros. Así que podrían ser float también. ¿Ya? Entonces vamos a poner el número 2 y el número 1. ¿Ya? Y esto, no sé, ya, si lo pongamos en entero no. Va a funcionar con float también, pero lo vamos a hacer con int, ¿cierto? Ya. Ingresa número 1, ingresa número 2. Entonces aquí yo ingresé un número y los dos son, me aseguré que sean enteros, ¿cierto? Ya, entonces ahora hay que hacer un if. ¿If qué? Aquí, en la pregunta me están pidiendo el valor absoluto de la resta. ¿Ya? Entonces, ¿cómo deberíamos hacerlo? O sea, si hay que hacer un if solo como para los negativos, porque los positivos ya son su valor absoluto. Sí, cierto. Entonces, ¿cómo hacemos un if? Entonces, if menor que 0. Ya, pero ¿qué cosa es menor que 0? If n1 o n2. Ya, pero lo que nos están pidiendo es el valor absoluto de la resta. Entonces, quizás nos conviene, hay hartas formas de hacer este problema, ustedes pueden abordarlo como quieran, pero quizás nos conviene calcular la resta. ¿Cuánto es la resta? Es n1 menos n2. Entonces, la resta puede ser mayor a 0 o menor a 0, ¿cierto? Entonces, aquí yo voy a preguntar si la resta es ¿qué?
Mayor o menor que 0. Menor. Claro, si la resta es menor que... ¿Por qué menor que 0? Porque el Ahí mayor que cambia 0, el valor. claro, el mayor que 0 lo dejo igual. Entonces solo me interesa ver los casos que sean menor que 0. Entonces, si es menor que 0, lo que voy a hacer es que tengo que hacer resta igual a el valor que ya tenía, multiplicarlo por Menos 1. eso. Muy bien. Por menos 1. Chuta, por menos 1. Y ahí le doy vuelta al signo. Y después lo último que tengo que mostrar es el mensaje, ¿cierto? Entonces aquí podría poner el valor absoluto es espacio y aquí pongo resta. Entonces, de nuevo, pedimos la entrada, hacemos los cálculos y la lógica del problema, ¿cierto? Y lo imprimimos en pantalla al final el resultado. Veamos si resulta. Aquí faltó una coma. Ahí sí. Ya, ingresa el número 1, supongamos que pongo 4 y el número 2, uno más grande que 4, por ejemplo 5. El valor absoluto de 1. Ahí está bien. ¿Sí? Sí. ¿Perdí a alguien en el camino? Ya. Repasemos de nuevo la nomenclatura de los if. Acuérdense que los if es... lo importante en el if es... ¿Dónde está esta cosa del lápiz? Acá. Voy a borrar esta garrapata que hice. Lo importante del if es que tienen que haber siempre al final de la condición un 2 puntos, ¿cierto? Tienen que ir acá 2 puntos. Y todo lo que se ejecuta dentro del if está separado por un nivel de tabulación, ¿cierto? Aquí hay una tabulación. Esto está un tab más allá de la línea normal. ¿Qué es lo que es un tab? Es lo que sucede cuando yo aprieto la tecla tab, que es justo lo que está arriba de la mayúscula. Una que tiene como dos flechitas, por un lado y para el otro. Entonces, cuando yo aprieto tab, el cursor parte desde una tabulación más adelante, ¿cierto? Es como una sangría, por decirlo así. Entonces ahí partió un tab, aquí hay otro tab, aquí hay otro tab, ¿cierto? Y para abajo sería acá, ahí hay otro tab, y ahí hay otro tab, ¿cierto? Esto tiene tres sangrías o tres niveles de tabulación distintos, ¿cierto? Entonces cada vez que yo hago un if, todo lo que va dentro del if, en vez de ponerle los típicos corchetes, ¿cierto? Que típico que pasaba que uno abría los corchetes y de repente no sabía dónde terminaba, o a veces te faltaba uno en el código. Para evitarse todo ese problema, Python lo que hace es que le pone una tabulación. Y así incluso es mucho más fácil de leer. Yo sé que todo lo que está dentro de este if está tabulado. Entonces cada vez que vea algo tabulado digo, ah, esto pertenece dentro de algún bloque, ¿cierto? Pertenece, por ejemplo, dentro del if. ¿Sí? Dedito para arriba. ¿Todos me siguieron hasta acá o no? Sí. Ya, ok. Hicimos todo esto. De la masa, realizar el área, el perímetro, un algoritmo que recibe. Sí, lo hicimos todo, chuta. Oh, muy bien. ¿Alguien hasta acá tiene alguna duda? ¿Quiere preguntar algo? ¿Algo que no entienda? Acuérdense que yo no soy tanto más joven que los profes que tienen de cátedra, pero entre comillas, tengamos un poquito más de confianza. Pues, o sea, si tienen alguna pregunta que les pueda parecer un tanto tonta preguntársela a alguien y digan, como pucha, no lo voy a preguntar porque puede ser muy tonto, aquí pregunten nomás. Pues, ya. Yo no les voy a decir, oye, qué tonta su pregunta. Profe, que me costó entrar a la conferencia y caché solamente dos ejercicios que explicó. No sé, Ya. Sí, me o sea, cuesta, aparte le iba a decir, comentar que me cuesta la parte del for ya. y el while. Eso lo Sí. íbamos a ver en la ayudantías de mañana. Pero Ok. si quieren ahora igual podemos repasarlo porque si no hay más dudas de nada, hagámoslo igual ahora. Peguémosle una mirada Ya. O al... sea, no sé qué opina el resto. Sí, si es que alguien tiene alguna otra duda de esto que estamos viendo acá, que en el fondo ya vimos tres cosas. Vimos entradas y salidas, tipos de variables y estamos viendo el if. ¿Ya? Esas son las tres cosas que deberían más o menos como hoy día quedar cubiertas. Si tienen ustedes alguna duda particular de algunos sistemas, sería bacán que lo hicieran ahora. Y mañana vamos a ver como los for y los while.
¿Alguien tiene alguna duda? ¿Hasta acá? ¿No? No. ¿Me No, podí ninguna. repetir un poco cómo lo del if? O sea, como lo que hiciste en este ejercicio, porfa. Sí, obvio. Acá lo del if, en el fondo lo que queremos hacer es calcular el valor absoluto, ¿ya? Y el valor absoluto, la definición de valor absoluto dice que si tu variable es mayor que cero, queda igual, y si tu variable es menor que cero, tenés que ponerle un menos, un signo menos adelante, ¿ya? Mm. Entonces, en el enunciado lo que me piden es, acá está el enunciado, me piden el valor absoluto de, ¿dónde está? Esta. Me piden el valor absoluto de la resta. Entonces yo lo que tengo que hacer primero es calcular la resta, que lo hice en esta línea de acá, calculé la resta de los dos números, y ahora lo que tengo que ver es esta pregunta que está acá, po, si es mayor a cero, o sea, si es menor que cero o es mayor o igual que cero. Entonces podría haberlo hecho tal cual como sale ahí, pues podría preguntar si la resta es mayor o igual que cero, lo que tengo que hacer es dejarlo igual, resta igual resta. Y si no es mayor que cero, entonces si es menor que cero, la multiplico por menos 1, le doy vuelta el signo. ¿Cachai? Ah, ya. Entonces Y así. esto también está bien. Otra opción, por ejemplo, era, como se entiende que ya hice la pregunta una vez, ¿cierto? Podría ser, acá en vez de poner la pregunta de nuevo, podría haberme quedado con un else, ¿cachai? Que también engloba al resto de los casos. Entonces los mayores a cero, el resto de los casos son cuando es menor a cero, y eso están acá. Else. Otra Ah, opción ya. también. Otra opción también, por ejemplo, es hacerlo con el if, pero en este caso ya no tiene sentido en verdad hacer el if porque tenemos solo dos condiciones. Mm. Vale, gracias. Y como también nos mencionó el compañero delante que resolvió este problema, mm, como este caso no hace nada, quizás es mejor hacerse la pregunta al revés, pues preguntar solo por los menores a cero. Entonces lo que habíamos hecho antes era hacerlo solo con un if, borrando este caso porque este caso no hace nada. Hace resta igual resta, eso es como no hacer nada. Entonces acá era mejor preguntar por lo otro, por lo menor a cero. Entonces resta, si resta es menor a cero, dos puntos, y aquí hago el código. Entonces pasa que para este caso había como, mostré tres formas distintas, o dos formas, no sé cuántas mostré, dos formas distintas de resolverlo, o tres, no sé. Y así en general les va a pasar mucho, que hay muchas formas distintas de resolver el problema, y no se preocupen si la de ustedes tiene más líneas de código o es más fea, porque mientras funcione está bien, ¿cierto? No se estresen por si después usted, típico que hacen un código así como de 1000 líneas y después tiene otro compañero que lo hizo en 4 y es como chucha. Pero como están aprendiendo, es parte del aprendizaje. Hagamos el problema 6, dice. Realiza un algoritmo que acepte por teclado 8 números enteros y determine de ellos la suma total, el promedio y la cantidad de múltiplos de 3. Chuta, 8 números enteros, qué terrible. Yo voy a hacerlo con 2, ya ustedes lo hacen con 8. ¿Sí? ¿No? Ya, lo voy a hacer con 2 números. Voy a pedir dos números enteros, voy a calcular la suma, ¿cierto? Entonces pido la entrada, después calculo la suma. La suma va a ser igual a n1 más n2. El promedio va a ser igual a la suma partido por el número total de componentes, ¿cierto? Entonces partido 2. ¿Qué más nos pedían? Suma el promedio y ver cuántos de ellos son múltiplos de 3. Ya, entonces vamos a crear una variable que nos cuente cuántos son múltiplos de 3. Múltiplos de 3 va a ser igual a 0 porque al principio voy a asumir que no hay ninguno igual a... No hay, chuta. Oh, ¿qué pasó? Se mareó. Denle un segundo. No me falles. Ahí sí. Ya, al principio va a ser igual a 0 porque
no hay ninguno igual a 0, entonces ahora yo tengo que preguntar por cada uno para saber si cada uno es múltiplo de 3. ¿Cómo sé si un número es múltiplo de 3? ¿A alguien se le ocurre? Si es divisible por 3. Que el resto de igual a 1, ¿no? Se divide en 3. Es de 0. O sea, Ah, sí, ya. eso. Muy bien, ¿cierto? O sea, para saber si el El resto número... es 0, eso. Claro. La regla general es que el número, la suma de sus dígitos tiene que ser múltiplo de 3, ¿cierto? Esa es la regla general. Pero en programación nosotros tenemos una trampita, ¿cierto? Podemos calcular el módulo de 3, ¿cierto? Entonces podemos ver si n1, que el resto de la división, que eso se veía con este el signo de porcentaje. Entonces esto es la operación el módulo 3, que en el fondo es el resto de la división por 3. Si esto es igual a 0, entonces n1 es divisible por 3, ¿cierto? Entonces, si esto pasa, tengo que aumentar el contador en 1. Múltiplos de 3 va a ser igual a el valor que ya tenía la variable, más 1. Y ahora voy a apuntar por el segundo, ¿cierto? Si el segundo es múltiplo de 3, entonces múltiplo de 3 le sumo más 1. Si no, no pasa nada, pero no tengo que sumarle nada. Entonces por eso aquí no hay else, no es necesario hacer else. Este problema no se podía hacer con un else, porque tengo que analizar todos los casos, ¿cierto? ¿Y por qué lo hice así y no puse como múltiplos de 3 igual 1 y aquí múltiplos de 3 igual 2? Lo hice porque después ustedes tienen que hacerlo para 8. Entonces mejor pensarlo al tiro. Yo estoy pensando en cómo lo haría para 8, ¿cierto? Y ahora tenemos que imprimir los mensajes. ¿Qué mensajes son? Vamos a imprimir el promedio es promedio y me da flojera escribirlo todo, pero la suma y acá múltiplos de 3. Ya, esto debería funcionar. Veamos. Ya voy a poner dos múltiplos de 3. Voy a poner el 9 y el 27. Oh, me tiré error. ¿Por qué? Porque... Tendría que haberle apretado Enter en el 9 y después seguramente le aparece el número 2. Y tendría que haber Ya, puesto el 27, muy ¿no? bien. Un 7 para ti, un 5 décimos. No, no sé, no puedo poner décimo. Pero sí, justamente eso, me equivoqué. Pues hay que poner 9, Enter, y después 27. Lo que pasó fue que en N1 lo que guardó fue... En N1 guardó... A ver, ¿cómo se hace esto? Así. Guardó 9 espacio 27. Y este texto que está acá trató de convertirlo en un entero y no pudo, porque aquí hay un carácter que no es un entero. Entonces ahí se taldió. Entonces, claro, hay que poner 9, enter, 27. Y ahora me falta un enter, ¿cierto? 27, enter. Y ahí está, me calculó. Chuta, ¿y aquí qué pasó? Me dijo, el promedio es 18, esta era la suma, pero los múltiplos no me los calculó bien. ¿Qué hice mal? Ah, es que no le puse paréntesis. Ya, ahí sí. Ahora sí. Es importante poner los paréntesis para indicar el orden en que yo creo que se realizan las operaciones. Entonces, primero pregunto que me saque el módulo y después lo comparé con 3, o sea, con 0. Aquí lo que estaba haciendo era, estaba comparando 3 con 0, que probablemente le daba 0, y hacía el módulo de 0, y eso no es nada. Así que veamos ahora. Ya, entonces ingresamos 9 y el 27. Y de nuevo me dio 0, ¿por qué me está dando 0? Algo estoy haciendo mal. ¿Qué voy a hacer? Ah, ¿por qué esta variable que está acá no se llama El igual? 0 no va No, ahí adentro. sí, ahora sí, ahora sí. No, es que había escrito mal la variable. Ahí sí. Si pongo dos múltiplos de 3, me cuenta que...
Ahora sí. Entonces, ya pongamos más fácil. El 3 y el 4, por ejemplo. Con el 3 y el 4 el promedio es 3,5. Está bien, la suma es 7 porque 3 más 4 es 7 y los múltiplos de 3 es 1 porque solo el 3 es múltiplo de 3. ¿Qué pasa si solo el segundo, por ejemplo, es múltiplo de 3? Entonces pongo el 4 y el 3. Solo un múltiplo de 3. ¿Qué pasa si, por ejemplo, los dos, ninguno es múltiplo de 3? Ninguno es múltiplo de 3. Y por último, si los dos son múltiplos de 3, ya, entonces está funcionando bien el código. ¿Sí? ¿Alguien quedó con alguna duda? Sí, el signo de porcentaje, ¿para qué servía? El signo de porcentaje realiza una operación matemática que se llama el módulo. Y eso es que en el fondo yo tengo el número A, por ejemplo, dividido por el número B. Eso te va a dar un valor, ¿cierto? No sé, un valor C, y te va a sobrar acá un P, por ejemplo. Entonces, cuando tú haces la operación A módulo B, lo que te entrega esto es este valor P que está acá. Ah, ya. Eso es igual a como el resto de la división. Ya. Entonces, si yo hago, no sé, 3 módulo 3, 3 módulo 3, esto es un porcentaje 3, porcentaje 3. Esto es lo mismo que hacer 3 dividido 3, y esto me da 0, y acá, o sea, espérate, me da 1, y acá aparece un 0, ¿cierto? Porque cabe una vez, y cabe cerrado. Entonces ese Ah, 0 ya. es el que me está poniendo acá. ¿Y hace 0 igual a 0? Sí, 0 igual a 0. ¿Cachai? Y pasa que Ya. siempre, cuando querés hacer un número múltiplo de otro, esto siempre va a dar 0 porque los múltiplos dan divisiones cerradas, ¿cierto? O sea, si pongo el 45, por ejemplo, dividido 3, el 45 dividido 3, yo sé que cabe una vez, sobran 15, y en este caben 5, ¿cierto? Y aquí aparece un 0. Entonces, Ya. los múltiplos de 3 dividido 3 siempre me van a arrojar al final 0 acá. Entonces, esta operación módulo se usa para saber cuándo un número es divisible por otro. Y para calcular la división, ¿qué signo se usaría? El de división, este que está acá. Ah, ya. Entonces, por Gracias. ejemplo, claro, dividido 2 es backslash 2 no, o sea, o slash 2. Eso. ¿Alguien tiene alguna duda? Voy a parar de grabar hasta acá y